amigas y amigos. Queremos desearles pues la mejor de las bienvenidas, y desear que todos se encuentren bien, tanto espiritualmente como físicamente, para las tareas que se nos avecinan. Una característica de la realidad y de lo que llamamos realidad es que está sometida permanentemente a cambio permanente. A cambio permanente y además contradictorio. En esa contradicción, el cambio deja de ser cambio y se convierte en transformación. Miren dónde estamos. Miren dónde estamos. Cuando muchos de nosotros estábamos hipotes, pensar que íbamos a hacer en esta casa, que nos íbamos a reunir en la casa de don Toño Castro para hablar de cosas subversivas, era totalmente inconcebible. Enfrente estaba la Francisco y Cordero. Ahí estuvo la Cordero. Sí. Allí estudiamos un montón de cipotes. Y ya esta era la casa de don Antonio. Y hoy aquí estamos hablando de transformar la vida y de transformar el mundo. Eso es justamente lo subversivo. Los seres humanos somos el único animal subversivo. Los otros animales, ninguno de ellos entiende de la subversión. Los otros animales cambian la realidad, es cierto. Por supuesto. Una manada de elefantes destruye un bosque de acacia en una noche. Pero eso no es subversión. La subversión es la actividad del ser humano para transformar la vida de manera favorable a él. Esa es la subversión. Y cuando uno, por ejemplo, decide estudiar, esa es una decisión subversiva. Porque tomas esa decisión justamente para transformar tu vida, para mejorarla. Es una decisión subversiva. En ocasiones decidí estudiar no tanto por saber, no, sino con un sentido práctico para mejorar tu vida. Esa es la subversión. Ninguno de los otros animales es por eso subversivo. Ahora, entre nosotros el nivel más alto de la subversión es el de la ciencia. Los más subversivos de nosotros son los científicos, porque ellos descubren los misterios de la vida y los misterios de la realidad, y entonces la transforman. ¿Y esa actividad de los científicos es política? Un científico que está en un laboratorio estudiando, ¿está haciendo política? Sí. Claro que está haciendo política. Mira lo complicado de las cosas. Es lo complicado de las cosas. Y un científico aparece siempre afuera de la política. Nada de eso. Por eso es que a los científicos los han matado, los han silenciado, cuando descubren verdades que no debían descubrirse. Giordano Bruno, por ejemplo, en el 1600 lo quemaron en la hoguera en Roma porque descubrió que el planeta Tierra era un granito que no valía nada en el universo.
Pero además llegó a la conclusión de que en otras partes del universo habían formas de vida iguales a la de aquí. Mira qué tipo más brillante, inteligente. Y descubrió además que la Tierra giraba alrededor del Sol. Las tres cosas eran peligrosas, bien peligrosas. Y a Giordano le exigieron silencio a cambio de su vida. Y Giordano dijo, quémenme, pero no renuncio a la verdad científica. Y lo quemaron en la Plaza Fiori, Plaza de las Flores, ahí en Roma. Una decisión política. Giordano expresa entre nosotros en el planeta Tierra la lucha por la libertad de expresión del pensamiento. Eso es política también. Nosotros hoy estamos reunidos aquí haciendo política también. Todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano es una relación política. Porque tiene que ver con el poder. No siempre uno se da cuenta de eso, pero luego lo va descubriendo. Lo va descubriendo. Y uno siempre busca lo que se llama contexto. Siempre busca el contexto, sabiendo de que es el contexto el que explica las cosas. El contexto es el que reúne las condiciones económicas, políticas, geográficas, militares de la época. Y es lo que le da luz a uno para entender el mundo en el que vive. El mundo es la parte de la realidad que uno conoce. Eso es lo que se llama mundo. Por eso es que no hay nada más cierto que una afirmación de la gente. A uno le conviene siempre fijarse cómo habla la gente y lo que dice la gente, porque uno es la gente. Uno es la gente. Y la gente dice, cada cabeza es un mundo. Y eso es absolutamente cierto. Allí no hay quite. Ahí no hay quite. Y mundo es la parte de la realidad que uno entiende y que uno conoce. Eso es lo que se llama mundo. La cabeza no le da a uno para entender la realidad. Toda la realidad es demasiado. Pero hay una parte que sí uno entiende. En ocasiones uno está equivocado, pero es otra cosa. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Y la realidad, lo que llamamos realidad, es la independencia de las cosas con respecto a lo que uno piensa de ellas. Esto es clave. Estamos rodeados de cosas y además estamos integrados por cosas. Si vos te mirás adentro de vos, te das cuenta que somos un montón de cosas. Tu cerebro, que es lo más precioso que uno tiene, el cerebro. Pero lo más peligroso también, el cerebro te conecta con la realidad, sí, pero también te desconecta en un segundo. El cerebro nos quita la libertad. Porque nada de lo que hacemos es espontáneo. Todo responde a una orden del cerebro. No crean vos que cuando yo muevo el dedo así para arriba, el cerebro no ha intervenido. El cerebro ha ordenado el movimiento. Cuando yo pispileo, el cerebro te está permitiendo eso. ¿Y somos libres? Este es un problema muy delicado. ¿Y qué es el cerebro? Una cosa.
Total, cosas. ¿Y a dónde está uno en ese montón de cosas? O uno es ese montón de cosas. Si uno es ese montón de cosas, entonces de repente uno es cosa. Ah, pero es que a uno le han enseñado que uno es persona. Pero afuera de uno también hay cosas. Y las cosas que uno tiene adentro de uno dependen de uno. No. Uno depende de las cosas que tiene adentro de uno. Es al revés. Es al revés. Y vos podés decir, ah, yo manejo mi estómago. Un estómago de acero, así como el que teníamos antes, que comíamos a toda hora y no te hacía daño. Y uno dice, sí, igual. Uno llega a un momento en donde de repente te hacen daño los frijoles. Que eso para gente como nosotros, que somos frijoles, un montón de frijoles y maíz, que te hagan daño los frijoles, ya se te complicó la vida. ¿Y eso depende de uno? No. ¿Vos mandás a tu estómago? No. Tu estómago te controla a vos.